Buenas y bienvenidos a este episodio especial donde vamos a estar haciendo una pequeña previa del partido contra Guadalupe, el partido inicial de la Copa de Oro para la selección de Costa Rica y así también el debut de Luis Fernando Suárez con la selección. Entonces, el día de hoy me acompaña Sebastián Blando. Hola, hola. Ok, entonces empecemos hablando de Guadalupe. Guadalupe que además es una selección muy particular. Entonces, Sebas, cuéntenos más o menos algunos detalles importantes de esta selección y cómo se asocia con el fútbol internacional que es tan particular. Ok, para empezar hay que considerar que Guadalupe a nivel geopolítico es un departamento de ultramar de Francia, entonces... Geopolítico, esa palabra, ¿en qué otro análisis lo están oyendo ustedes? Pero en bueno, ninguno. Es un departamento de ultramar, entonces prácticamente Francia tiene control sobre Guadalupe y se rige por el mismo. Y los jugadores de Guadalupe tienen prácticamente carta libre para jugar en Francia. Situaciones similares, Martinica, Guyana Francesa, hay otros equipos alrededor del mundo, o selecciones, mejor dicho, que tienen este mismo caso. El jugador más reconocido que haya nacido en Guadalupe es Thomas Lemar, que juega en el Atlético de Madrid y es como el jugador que más bombo tiene de haber nacido en Guadalupe, pero no juega para esta selección. Al no estar afiliados a la FIFA, sus jugadores, los internacionales, no tienen la obligación de jugar con la selección, sino que es puramente por buena voluntad, buen corazón, y también que los clubes lleguen al acuerdo de cederlos, porque pueden negarse a. Pertenece a un CAF, a CONCACAF, pueden jugar estos tipos de torneos, y esto provocó que lleve casi 2 años de no jugar. Y para ya empezar un poco con lo que es Guadalupe, el DT es Jocelyn Angloma, que es un jugador ya prácticamente histórico, tanto para Francia como para Guadalupe. Participó en las 2 primeras participaciones como tal de Guadalupe en la competencia de Copa de Oro y en la primera los llevó a semifinales. Clase de crack, por Dios. Sí. Me vi un partido solo para recordar quién era, porque yo tenía 0 recuerdos de quién era. Es muy joven, man. Ok, para hablar ya del equipo en sí, estos 23 jugadores, hay que hablar de que tienen 8 legionarios. Estos 8 legionarios, uno juega en Martinica, entonces 7 están en Europa. Para tener una buena base de jugadores, Jocelyn Angloma se ha basado en jugadores de Guadalupe, la mayoría son bastante experimentados, los menores tienen en torno a los 23 años y prácticamente que los internacionales tienen ese extra para poder ser más efectivos en el juego de colectivo. Sí, y digamos, ese extra que usted hablaba creo que quedó en evidencia completamente en el partido contra Bahamas. Este partido contra Bahamas que Guadalupe gana 2-0 en la fase previa al partido de Guadalupe que los termina clasificando a la Copa de Oro, donde ganan 2-0 contra un Bahamas que claramente se sabía inferior. Guadalupe es un 5-3-2 con un diamante en el centro, perdón, un diamante no, un triángulo en el centro, y con un Faetón adelante que tenía mucha tendencia a involucrarse con el juego de medio campo. Faetón es uno de esos jugadores que participó en el torneo de promesas de Toulouse, que es súper llamativo, que es un jugador muy talentoso y a todas luces es el jugador que más chispa le da en ataque. Otro jugador que destacó en este partido fue Cabaré, que es claramente un jugador de esos que es motor, de los box to box que se ve cuando arrancan, que van a arrancar hasta que alguien los pare o peguen contra pared. Buenísimo. Yo creo que es uno de los, en los 2 partidos que hemos visto de Guadalupe en esta Copa Oro, Cabaré se ha visto siempre como una presencia física importante. Y Alphonse, que obviamente por su banda derecha era el que tenía la obligación de darle amplitud y ahí estuvo corriendo como loco, si bien yo creo que no tuvo tantísimo impacto como Faetón y Cabaré en ese partido particular. En este partido creo que lo que vale mencionar es que Guadalupe tuvo problemas contra un bloque muy profundo de Bahamas. Bahamas claramente llegó a contragolpear y sabía que tenía que atacar por los espacios que le lograran dejar, en particular en las bandas. Y Guadalupe, en realidad, ese bloque le costó muchísimo romperlo. Ya después se sintió más cómodo, los jugadores se fueron metiendo un poquito más en el partido después del primer gol y todo terminó de fluir. Pero la realidad es que Bahamas incluso en el primer tiempo tuvo muchísimas más
como jugadas realmente peligrosas. Entonces, este fue un partido donde Guadalupe se vio bien, se vio cómo lleva ese favoritismo, pero creo que sí demostró que en la fase ofensiva le falta un poquito como de química. Entonces, sí, no sé cómo se vio el equipo contra Sebas. Sí, contra Guatemala es un partido que termina empate, va a penales y termina pasando Guadalupe. En general hubo un pequeño cambio de penales. Sí, fue una locura. La mayoría los tiraron muy bien en Guadalupe. Con el caso de partido con Guatemala, hubo un pequeño cambio táctico. Lo que era el mediapunta del triángulo contra Bahamas pasó a ser un contención y dejaron a Fetón totalmente libre en el campo. Le dieron todos los espacios posibles y que los laterales incorporaran todo lo que pudieran. Solo para hablar un poco de los tres jugadores que me parecen más importantes de la selección, que es Alphonse, Cabaré y Fetón. Son los tres jugadores que son los que llevan en hombros a su selección. Y para hablar un poco de Cabaré, él es un lateral derecho en su equipo en Suiza, en Sion, y aquí juega como un interior box to box. Es sumamente completo y se le nota que es como el jugador que tiende a corregir a los demás. Y para hablar ya de una vez del partido con Costa Rica, yo siento que la mayor debilidad que puede tener Guadalupe es Kelly Irep, su lateral izquierdo. Es un jugador que juega en Chipre, aún así ser un legionario, no tiene esa solvencia, esa capacidad defensiva para ayudar a sus compañeros. Y constantemente, hasta en el partido contra Bahamas, se le vio disminuido y que muy probablemente ahí puede atacar Costa Rica. Sí, definitivamente. Aquí tal vez la pregunta es también cómo se va a acomodar Costa Rica y cómo eso se va a terminar siendo el matchup contra este Guadalupe, porque honestamente yo creo que Costa Rica no tiene un jugador con el ímpetu y con la energía que pone Cabaré en el medio campo. Entonces yo honestamente creo que va a ser muy difícil que ese duelo en lo físico lo vayan a ganar. Va a tener que ser algo donde muy técnicamente logren sobrepasar ese nivel. Entonces uno se imagina que esta selección va a alinear de cierta forma. Entonces, sin adelantarme, sí quiero hacer hincapié en el tema de Irep. Hay que ver, por eso decía, hay que ver quién está en esa posición, si va a ser Campbell la pierna cambiada, si de repente van a optar por Alonso Martínez, pero definitivamente en la línea defensiva, que yo no creo que sea la fortaleza de Guadalupe, entonces tampoco creo que es que hay que entrarle por Irep porque si no, no hay camino, pero Irep es claramente el jugador que tiene esas falencias en las cuales la Sele podría muy específicamente para este partido tratar de potenciar para romper. Pero bueno, es muy dependiente. La ausencia ahorita que nosotros tenemos es saber cómo se va a parar y qué movimientos va a hacer el planteamiento de Luis Fernando Suárez. Yo sí creo que Fuller probablemente va a arrancar de titular y si ese es el caso, entonces sería normal que por la derecha entonces haya una tendencia a dobletear y creo que eso puede ser positivo para la selección. No sé cómo ve usted a la Sele alineando, Sebas, no sé qué formación espera usted de Luis Fernando Suárez. De Luis Fernando Suárez yo me espero un 4-4-2. Lo pueden ver en el histórico de videos que hicimos Leo y yo, que prácticamente... Disponible en YouTube, /Café Fútbol CR. Sí, véanlo, está disponible. Básicamente un 4-4-2 en sus dos procesos. No creo que se aleje mucho ahora en Costa Rica. Lo que sí me deja dudas es quién podría ser la dupla de delanteros, porque el estilo de delanteros que utiliza Luis Fernando Suárez no es un delantero típico costarricense. Y en ese caso, no sé a quién ve usted de doble delantero. Es complicado, eso es una pregunta bastante difícil, porque al final de cuentas yo creo que lo que yo quisiera ver es a Venegas, porque yo creo que Venegas en ese rol de 4-4-2 perfectamente puede dejar a alguien más delantero, más de área y encargarse de eso. Yo lo que me imagino es que va a poner probablemente a José Guillermo Ortiz. Yo creo que Ortiz es el tipo de jugador que nosotros le hemos visto antes, de esos jugadores físicos, de correr mucho, de mucho choque, y entonces que tal vez por ahí puede ser que ese jugador sea el que le llame la atención o el que se haya ganado el cupo. Hay que tener en cuenta además que esta selección, bien que mal, la lista la da Luis Fernando Suárez, pero la ha condicionado. Entonces, no necesariamente esta va a ser la versión más cercana
a la selección de Luis Fernando Suárez para la eliminatoria, pero dadas las opciones que hay, yo me imagino que van a terminar siendo Ortiz y alguien más. Y ahí yo le pregunto, porque no sé cuál va a ser el uso que usted ve que le den a Ruiz. Yo creo que entrando un entrenador nuevo existe la posibilidad de que no sea de la partida titular. En especial alguien como Luis Fernando Suárez, que parece valorar tanto la parte física del juego. Y digamos, y lo digo específicamente porque recordando el análisis que ustedes habían hecho, en el caso creo que en particular de Honduras, había un carrilero muy ofensivo y un jugador que estaba como extremo, pero que tenía tendencia a centro, para que dejarles espacio al lateral que se comía la banda. Entonces, el tema aquí es si vamos a ver algo similar y yo me imagino entonces a Fuller arrancando por esa banda y tal vez podría considerarse poner a un jugador ahí que tenga esa tendencia hacia el centro, pensando en Ruiz, pensando en un equipo que no juegue con un 10 formal, que es probablemente la única posición donde yo vería que tiene un uso Ruiz, porque en el doble pivote yo creo que Cabaré se lo va a comer. No creo que ni siquiera el mismo San Maxim tenga ningún problema en pasar un medio campo entre ellos dos que esté compuesto por Celso y Brian Ruiz, por decir algo. Entonces no sé qué uso ve usted que le vayan a dar a Brian en este partido. Sí, es algo que le está dando muchas vueltas porque lo imaginé en algún momento en el doble pivote, pero sería eliminando a Celso porque crearía un problema al estar los dos que muy probablemente en los 3 partidos vayan a ser superados. Entonces es claro que Luis Fernando Suárez, en el histórico también que hicimos, siempre hay un doble 5 más defensivo. Y con Ruiz se puede buscar tirar la banda con esa tendencia a meterse media punta y colaborar en la creación, pero tiene que ser aplicado en el regreso defensivo. Tiene que, Sí. que tener esa capacidad. Y últimamente en los partidos de Brian Ruiz hemos visto que normalmente o le cuesta el regresar o no hace una buena marcación. Y entonces es ahí donde puede tener carencias. Sí, otra pregunta que yo tengo sobre el funcionamiento de la selección en este partido es quién será el lateral izquierdo. O sea, yo entiendo que ahí está un jugador que se espera que tome el campo, como es Matabrita, pero sí creo que el hecho de tener que contar con Fuller o con Yael López por la derecha, que ambos son jugadores en exceso ofensivos, no sería inusual tener un jugador de corte más defensivo, alguien como que Calvo, que puede jugar esa posición, juegue ahí sabiendo de que es un jugador muchísimo más aplicado defensivamente y que podría cubrir eventualmente las salidas excesivas de Fuller o de Yael, plantando una línea de 3 un poquito más capacitada a cubrir esas defensas, que si se tiene a Matarrita y a Fuller, que yo creo que eso es invitar balones largos a las bandas, donde yo creo que ahí es donde Guadalupe puede hacer un montón de daño. Si Alfonso logra encontrar esos espacios con balones largos, entonces eso definitivamente es un problema. Yo no sé si usted ve a Calvo arrancando o cree que esa posición de por sí va a ser de Matabrita. Yo creo que Calvo va a ser titular, incluso por el rol que venía desempeñando anteriormente, que era prácticamente como ese jugador que venía a ser un líder del equipo y que poco a poco se estaba sentando, incluso por encima de Waston, que compartía con Duarte. Sí. La dupla con Duarte era bastante efectiva y tener esa capacidad de poder incorporarse como lateral, creo que en este momento lo está haciendo el primer lateral izquierdo de Costa Rica. Ah, pucha, ok. Yo honestamente no sé si vaya a ser el primer lateral, pero y no sé si lo vayan a seleccionar, pero el tema ahí es también el rol que logran asumir en el planteamiento, a final de cuentas. Si Fuller se puede controlar un poquito, entonces no importa que Matarrita ataque. Que eso vaya a pasar, lo veo sumamente complicado, entonces ese es el problema. Pero sí, la otra cosa que yo creo que Guadalupe dejó ver como debilidad marcada, en particular en el partido contra Guadalupe, fue el tema de las segundas bolas. Digo, perdón, contra Guatemala, sí. Fue el tema de las segundas bolas. Creo que las segundas bolas varias veces las ganó Guadalupe y de ahí Guatemala, que necio. Y creo que ahí tuvo Guate las mejores opciones, porque el bloque no creo que se vio tan mal, pero sí
esos balones al área que se rechazaban terminaban quedando normalmente en los pies de Guatemala, y así fue como cayó el gol de Guatemala, de hecho, por una jugada terrible del portero Thuram, que tuvo entre todo, yo creo que un buen desempeño, pero definitivamente en esa se vio súper mal porque salió mal, y la segunda bola obviamente la ganó Guate, y de ahí cayó el gol. Pero entonces eso también es algo que podría ganarse. Lo que pasa es que honestamente yo a Costa Rica nunca le he visto como una fortaleza. Y ese es otro tema. Esta Costa Rica viene de capa caidísima. Estamos hablando de uno de los peores desempeños de la selección en la historia, y uno tal vez borra un poquito eso porque viene un entrenador nuevo, pero lo cierto es que eso significa que el trabajo de Suárez es muchísimo más complicado. Entonces yo no sé cuál es la expectativa que usted tiene de este partido. No sé si nos ve favoritos, si más bien por el contrario cree que Guadalupe llega mejor por estos dos partidos, y por haber goleado a Turcas y Caicos hace 2 años, o si por el contrario, o por último, si usted cree que estamos tan equiparados que espera un empate del partido. Yo creo que Costa Rica es ligeramente superior por la calidad de jugadores, porque en general el único jugador equiparable es Faetón y Alphonse, y claro, Cavere, que se llevaría a cualquiera al medio campo de acá. Pero si Faetón tiene un espacio, estoy seguro de que va a terminar en gol. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, lo que usted dice, estoy de acuerdo. Sí creo que probablemente ahorita el mejor jugador entrando a ese partido va a ser Faetón, y yo estoy enamorado de Cabaré, entonces está ahí en mi lista, pero en general creo que el nivel del equipo en promedio de Costa Rica debería ser un poquito superior, y si se logran apoyar en eso, deberían ganar este partido. Ahora, importante que llegue el gol, porque eso es otro problema que ha tenido la selección. Pero en fin, eso ya se trata más de jugadores en momentos indicados. Entonces, sí, si tuviera que hacer una predicción ya para ir cerrando, Sebas, ¿cómo ve quedando el partido? Un 1-0 a favor de Costa Rica. Sí, yo eso es lo que hubiera dicho. Voy a decir 2-1 a favor de Costa Rica, nada más para decir algo diferente. Yo me Con acuerdo gol que de Leo Cabaré. sí, con gol de Cabaret, exactamente. Sí, de hecho Leo cuando estábamos hablando de esto dijo, no, de fijo perdemos, entonces tampoco es como que Café Fútbol como entidad piensa que vamos a pasar por encima, pero definitivamente nosotros dos tenemos a Costa Rica ganando, hay que esperar a ver. Entonces sí, déjennos sus predicciones abajo en los comentarios, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por la atención, Sebastián Blando y Álvaro Gallardo, hasta luego. Disfruten la Copa Oro.